Pues así es, porque además cada vez se cuida más el bienestar animal y por eso nosotros continuamos con este programa después de tantísimos años que yo he perdido, no quiero ni recordarlo, Lourdes, pero ¿cuántos años llevaremos ya haciendo este programa? Yo qué sé. Pues yo ni me acuerdo, la verdad que no lo he contado nunca. Nunca, que no, pues un día nos vamos a tener que sentar a contarlo. Pues sí, será interesante. Pero yo vi un montón. Ya sé, sí. No han salido hasta canas, fíjate. Bueno, pues con Lourdes Torres del Centro Veterinario La Soledad hablamos hoy de felinos, hablamos de gatitos y hablamos de panleucopenia. Qué bien me ha salido, ¿eh? Palabra, ¿eh? Pero mira qué bien me ha salido, le está ensayando, ¿eh? Sí. Panleucopenia. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Vale, pues hoy hablamos de gatitos porque siempre referimos todo a los perros porque son los que tenemos en más cantidad, pero bueno, que los gatos van cogiendo su carrerilla, ¿eh? Y ya vamos teniendo cada vez más. Sí. La panleucopenia es una enfermedad de gatito, habitualmente de gatito, aunque lo pueden padecer animales con 5 años, pero de gatito, y es un poquito desconocida. Es un coronavirus también que produce una baja de defensas del animal bastante fuerte, puede llegar incluso a la muerte súbita, es complicado de recuperar y es una enfermedad que se transmite muy, muy fácil. Uh-huh. Pues precisamente eso, ¿cómo se contagia, Lourdes? Pues se contagia vía oral, o sea, el gatito lo coge vía oral o porque se pone en contacto con restos que lleven, o de heces que lleven el virus, o de secreciones que lleven el virus, y a las 48 primeras horas, después de las 48 primeras horas, lo que se produce es una migración del virus a todos los tejidos. Este virus se replica muy rápidamente en tejidos que se multiplican rápido, sobre todo los gatitos, que los tejidos, como está creciendo, se multiplican muy rápido, pues es muy fácil que... Entre los peques peor. Claro, es mucho peor entre ellos y además en tejidos de replicación también muy alta. Y van al intestino, van al cerebro, a la médula. Vaya. Sí, y coloniza, produce una baja de defensas en general y normalmente si no hay un tratamiento de choque agresivo y no hay ninguna vacunación previa, pues fallecen. Fallecen, vaya. ¿Y si se contagia una mami gatita? Pues este es otro problema, pues porque cuando, lógicamente, las gatas están preñadas, tienen un sistema inmune también un poquito más débil y se encuentran en una cierta, entre comillas, desprotección, ¿no? Todo les afecta más, pues cuando se contagia una mamá, si está en el una gestante, si está en el primer tercio, lo que se produce es una muerte celular y una expulsión de los restos. Si es en el segundo tercio, se producen abortos. Y si es al final, pues puede haber una infección de esos gatitos con lesiones cardíacas, lesiones en el sistema nervioso, nacen ya enfermitos y depende de lo grave que haya sido, pues con lesiones realmente importantes. Ajá. ¿Qué factores influyen en la aparición de un nuevo brote? Pues esto es importante saber porque básicamente, sabemos que se contagian por la introducción de un animal, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que esto lo veo mucho y es que personas que tienen ya un gato o tienen 2 gatos, pues recogen otro, pues porque nos da pena, porque está en la calle, lo vemos, sobre todo ahora que ha hecho este tiempo tan malo y hemos visto animales pasándolo mal con las lluvias y esto, pues ha habido gente que con buen criterio ha recogido animales que estaban ahí, los pobres pasándolo mal. Pero hay que pensar una cuestión. El brote que se puede producir es por la introducción de estos animales. Porque estos animales, muchos de ellos a lo mejor no tienen síntomas graves, porque si tú ves un animal muy malito, no lo recoges para tu casa generalmente, ¿vale? Exacto. Pero lo llevan en el cuerpo el virus. Entonces te lo llevas a tu casa y haces que los que están en tu casa los pones en riesgo. También, ¿por qué puede ocurrir? Pues porque la pauta vacunal que tengas en los de tu casa no sea correcta. Entonces esos animales no han creado los anticuerpos suficientes para no contagiarse. Entonces hay que tener en cuenta que cuando metemos un animalito en casa con otros que ya tenemos, está muy bien, pero debemos pensar primero en la salud de los que ya tenemos.
Y entonces proteger primero a los que ya tenemos. A los que tenemos, ¿vale? eso. Y luego reintroducir otro. O si lo queremos recoger, que me parece que es una labor encomiable por parte de muchas personas que ven esos animales bajo la lluvia y todo eso, pero hay que separarlos. No tenemos que ponerlos con nuestros animales al principio. Hay que ver cómo está de salud ese animal para ver si lo podemos reintroducir y cómo lo reintroducimos en nuestra casa. O sea, eso que lo es muy ideal importante. sería, si recogemos algún gatito, pues antes que nada llevarlo al veterinario para que nos diga si realmente tiene salud óptima para estar con los demás, gatos, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta una cosa, porque nos pasa mucho, nos puede la emoción y no pensamos. Recogemos un gatito que nos encanta, pobrecito, está pasando muy mal y queremos cuidarlo y buscar una familia de adopción. Y lo recogemos de momento, lo metemos en nuestra casa. No, en principio hay gente que no lo introduce con sus animales, cosa que está muy bien. Cuando vas al veterinario, el veterinario te dice, un momento, antes de meterlo con tus animales o de estar en tu casa, tienes que analizar la sangre de tus animales y analizar la sangre del gatito. Claro. ¿Puedes hacer eso? Ajá. Porque luego tenemos la circunstancia de que lo coges con toda tu buena intención, pero luego no puedes asumir el coste que significa hacer una analítica completa a ese animal para verificar cuál es su salud. Y a veces también ocurre que en nuestra casa tenemos los animales que están recogiditos en nuestra casa, pero a lo mejor no los hemos vacunado correctamente o no les hemos hecho las analíticas de control. Por ejemplo. Y entonces, cuando te encuentras con ese problema, dices, ostras, ya lo tengo en casa, ya lo he cogido, yo no puedo soltar ese animal en la calle ahora, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. Sí, hay que pensarlo y valorarlas antes de recogerlo. ¿Que se puede hacer? Pues sí. Tú lo recoges, lo separas de tus animales, lo tienes en un sitio que no tengan nada en común y luego le haces las pruebas a ese animal y si tus animales no tienen todas las pruebas, pues no se las tendrás que hacer. Es que lo digo esto porque hace un día ha ocurrido un hecho así. Entonces, la persona que recoge ese animal quiere hacerle las pruebas para saber si lo puede poner con sus animales, pero sus animales no tienen hechas la prueba. Entonces, ¿para qué sirve que tú le hagas la prueba a ese que vas a introducir si es que tú no sabes si el tuyo ya lo tiene? Claro. Y simplemente no ha manifestado enfermedad? Entonces, por eso digo, hacer las pruebas a los que tenemos en casa para saber en qué condiciones están. Y así, cuando recojamos uno, pues solamente tendremos que hacer la prueba a ese que vamos a reintroducir. Pero bueno, esta es una de las cosas que tenemos que hablar un día tranquilamente. Eso, antes de adoptar tenemos que... Es conveniente informarse porque luego, claro, ya tenemos las cosas sobrevenidas y ya es más difícil hacer las cosas bien. Ya después duele el corazoncito y es verdad, hablamos del bienestar de nuestros animales, entonces es lo que tenemos que proteger siempre. Volviendo a la panleucopenia, eso. ¿cuál es la sintomatología de esta enfermedad, Lourdes? Bueno, es bastante variada. Tiene fases subclínicas en las que no hay síntomas. Tenemos también fase sobreaguda que se da normalmente en los gatitos pequeños hasta los 5 meses, en la que de repente, sin ningún aviso, el animal deja de comer, hay una deshidratación profunda, vómitos, diarreas, anorexia, un shock térmico y se mueren en 12 horas. Vaya. Y normalmente, pues, ¿qué ha pasado con el animal? Si estaba bien y de repente ha pegado el bajón. Vale, pues es que el virus estaba ahí y ha habido una reactivación. Luego tenemos una presentación aguda entre 4 y 15 días de contacto con el virus, en el que también pueden aparecer diarreas, vómitos, generalmente más vómitos que diarreas, porque en los perros el coronavirus se manifiesta más con diarreas, pero en los gatos no es tan frecuente la diarrea. Es más los vómitos, la anorexia, problemas también oculares, problemas de secreción en los ojos y bueno, a los 14 días si hay tratamiento y el animal tiene un buen sistema inmune, pues puede salir adelante y si no tiene un buen sistema inmune y no ha tenido un tratamiento previo, pues generalmente no hay solución. Fallecen. Los casos graves pueden tener úlceras, pueden tener daño en el sistema nervioso, pueden aparecer petequias en la piel, que son la coagulación intravascular que se produce por el choque séptico. Vaya, que es una enfermedad bastante fastidiosa y complicada de recuperar cuando ya empezamos en la fase aguda. ¿Cómo se diagnostica, Lourdes? Porque, bueno, ¿es fácil el diagnóstico de la enfermedad? No es fácil. O sea, hay muchos medios en los que podemos diagnosticarlo, pero no hay un medio 100% que digamos, hacemos esta prueba y tenemos la solución. Y ya está. ¿Por qué? Porque
las pruebas, por ejemplo, de sangre de anticuerpos no son 100%, porque si el animal ha tenido contacto 3 semanas antes o ha sido vacunado 3 semanas antes, tenemos anticuerpos que no podemos diferenciar si son de vacuna o son de enfermedad. Claro. Eso por un lado. Podemos hacer un test en heces. Generalmente se pueden utilizar los test que tenemos para parvovirosis de perros, porque es un coronavirus, pero ahí también tenemos algunas limitaciones. La PCR en heces sería, si todo lo demás nos ha dado negativo y seguimos sospechando que el problema es este, pues una PCR en heces también sería importante, pero no hay, esto es un poco frustrante porque no hay una prueba al 100% que tú digas simplemente saca una gotita de sangre y ya sé si lo tiene o no. No. Y en las heces también ocurre que si el animal, el virus se elimina por las heces, pero solo las primeras semanas. Después no. Entonces, si tú lo has cogido después de esa semana, ya no hay eliminación de virus en las heces. Entonces, tú ya, aunque lo hagas en las heces, ya tampoco te sale. Claro. Entonces, bueno, hay que ir combinar pruebas hasta que pues te llegas con varias pruebas a la seguridad de que efectivamente es eso. Pero no hay una prueba 100%. 100%. ¿Se puede evitar? Sí, claro. Se puede evitar. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Deberíamos haber empezado por ahí. ¿Verdad que sí? La medicina preventiva siempre es lo más importante. La vacunación. Claro. La vacunación es fundamental, pero una pauta de vacunación correcta. No nos vale, por ejemplo, si yo lo vacuné cuando era cachorro le puse la primera dosis, después ya no lo vacuné, no nos sirve de nada. Hay que hacer una pauta de vacunación correcta y con sus revacunaciones que indique el tipo de vacuna que has utilizado, porque a veces hay vacunaciones que pueden durar 1 año, otras pueden durar 2 años, tú tienes que ir adaptando según la que tú has utilizado. La vacunación, además, hay que tener en cuenta que el animal tiene que estar en condiciones para recibir una vacuna. La vacunación no es el papelito que te dice que ya no va a coger ninguna enfermedad ese animal. Es una ayuda, pero si el animal no está en condiciones, porque cuando se ha vacunado no tenía todas sus defensas al 100%, pues si la vacuna es un 97, baja a lo mejor a un 50. Claro. ¿Por qué? Porque el animal no es capaz de producir las defensas necesarias o los anticuerpos necesarios para mantener eso. Entonces, siempre hay que desparasitar. Bueno, lo fundamental siempre es llevarlo al veterinario que te informe, que te va a informar de esto. Hay que desparasitar bien al animal. Hay que hacer una prueba sanguínea para saber que ese animal está en condiciones de recibir una vacuna. Y luego hay que vacunarlo correctamente con sus revacunaciones. Eso sería lo mejor. Y luego la otra pata de la mesa sería no introducir animales de fuera. Como estábamos hablando. Que no sepas que están vacunados. Vale. Yo me puedo quedar con el gato de mi vecina porque sé que está vacunado y lo meto en mi casa con mis gatos que están vacunados. Lo que no puedo hacer es coger un gatito de la calle y meterlo en mi casa, por mucha pena que me dé. Lo tengo que poner separado, pero separado de habitación, separado de toallas, separado de comida, separado de yo me limpio y me lavo las manos perfectamente antes de coger a uno de los míos. Mientras sabemos. Exacto, mientras no sabemos en qué condiciones está. Vale. Entonces es muy fácil la prevención, pero hay que hacerla con cabeza. Vale, genial. Bueno, pues Lourdes, muchísimas, siempre agradecida, porque es verdad que aprendemos muchísimo contigo y bueno, es importante, cuanto más sepamos, mejor que mejor. Así que la próxima semana nos volvemos a ver, volvemos a hablar en las mañanas de la radio. Hoy hemos hablado de gatito, la semana que viene pues ya veremos de qué hablamos. Gracias, hasta la próxima. A ti, hasta la próxima. Luego. Chao, chao.